Los siguientes 5 relatos no tienen nada de común entre sí. Sin embargo, eso no quita el hecho de que no te dejarán cerrar los ojos esta noche en la oscuridad de tu cuarto. Mi nombre es Mahoma y bienvenidos a Ritual de Relatos. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde la oscuridad de una calle vacía? ¿Te has preguntado si esa persona que acaba de pasarte de largo realmente pertenece a este mundo? Vamos a hablar de la cotidianidad rota, de aquello que se queda esperando en las esquinas cuando el resto del mundo se va a dormir. Te traigo un relato que nos enviaron desde las periferias de la ciudad, una historia que nos recuerda que a veces la hospitalidad puede abrir puertas que nunca debieron tocarse. Prepárate, sube el volumen y mira a tu alrededor porque después de esto dudarás de cualquier sombra que se acerque a tu mesa en la madrugada. Para entender esta historia tenemos que situarnos en los límites de la mancha urbana de la Ciudad de México, ahí donde las carreteras conectan el ruido de la ciudad con el silencio del campo. En México, en estas zonas se tiene una energía pesada. Son lugares de paso, de cruces improvisadas en el asfalto y de paradas nocturnas iluminadas apenas por un foco amarillento. Era una época de esfuerzo. El clima social obligaba a muchos a buscar el sustento en el comercio informal. Emprender un negocio de comida nocturna no es solo cocinar, es volverse el guardián de la calle mientras todos duermen. Entre el olor a carbón, el suadero y el pastor, se teje una soledad extraña, una soledad que se interrumpe solo por los noctámbulos, los borrachos y aquello que no tiene nombre. Nunca me hubiera desvelado tanto trabajando. Pero cuando decides poner tu propio negocio de tacos, sabes que el reloj es tu peor enemigo o tu peor aliado. Escogí una esquina estratégica, justo al borde de la carretera principal. La primera semana fue un éxito. El sábado, el puesto estaba a reventar. A las 8 de la noche el humo del pastor ya perfumaba la avenida y la gente no dejaba de llegar. Pero después de la medianoche, el mundo cambia. A la 1 de la mañana, la avenida se convirtió en una cinta de asfalto negra y vacía. Solo quedaba un cliente, un hombre con el juicio nublado por el alcohol que buscaba consuelo en 2 órdenes de tacos. Me hablaba de su familia, de sus penas. Yo solamente escuchaba mientras limpiaba la plancha. De pronto, un sonido cortó el aire. Una risa infantil, cristalina, totalmente fuera de lugar en esa carretera desierta a las 2 de la mañana. El hombre y yo nos miramos. El silencio se volvió denso. Entonces, de la nada, apareció él. Un niño se sentó en el banco metálico, justo al lado del señor. Me sonrió, una sonrisa de esas que te desarman, pero que en ese contexto te hieran la sangre sin que sepas por qué. Le pregunté que qué hacía solo. El hombre respondió algo que no escuché, así que lo ignoré y me concentré en el pequeño. ¿Tienes hambre, campeón?, le dije, y él asintió. Le serví 2 tacos de esos que se dan de corazón. Cuando terminó, señaló una casa de 2 pisos al otro lado de la carretera. Vivo allá. Me dio a entender. Lo vi bajar del banco y correr hacia la oscuridad, perdiéndose en la entrada de aquella casa. Pasó una semana y cada maldita noche a las 2 de la mañana, el niño regresaba. Dieguito, le puse. Nunca lo vi cruzar la calle. Nunca lo vi salir de casa. Simplemente aparecía sentado en el banco esperando su orden. El domingo siguiente, la realidad me golpeó en la cara. Una pareja salió de esa misma casa y se acercó al puesto. Se veían cansados con una tristeza que se les salía por los poros mientras se les servía. No pude evitarlo. Disculpe, le dije al señor. ¿Usted es el papá de Dieguito? El hombre soltó el refresco. Se le quebró la voz. Me miró como si hubiera visto un fantasma antes que yo. Sí. Respondió. ¿Por qué? Le conté todo. Que su hijo se escapaba, que venía a verme, que era un niño muy educado. La madre rompió en un llanto que nunca voy a olvidar. Entre sollozos, me lanzó la verdad que me cambió la vida. Nuestro hijo murió hace 2 años. Sentí que el suelo desaparecía.
Me explicaron que un coche lo había atropellado justo en esa carretera. Su cuerpo había quedado tendido exactamente ahí donde yo tenía instalado mi puesto de tacos. Miré al cliente que estaba conmigo esa noche, el mismo que lo vio la primera vez. Le pregunté si recordaba al niño. Me miró con lástima y me dijo: "Te vi platicar solo toda la noche, amigo. No había nadie más en ese banco". Esa misma noche, después de que la pareja se fue, caminé unos metros hacia la banqueta. Ahí estaba, una cruz de metal pequeña, despintada, que el humo y mi prisa me habían impedido ver. Diego, decía la placa. La fecha de su partida coincidía con lo que los padres me dijeron. Ya no vendo tacos hasta la madrugada. Ahora, cuando el reloj marca las 12, recojo todo. No es miedo a lo que pueda hacerme, es miedo a volver a ver esos ojos que tienen hambre de una vida que ya no les pertenece. ¿Alguna vez has compartido un momento con alguien que no debería estar ahí? ¿Has sentido que la soledad de la calle te juega trucos? ¿O es que los que se fueron nunca terminan de irse? ¿Alguna vez has sentido que la persona que se sienta frente a ti en el transporte público no pertenece a este mundo? ¿Qué pasaría si el último tren de la noche no fuera solo un transporte, sino una frontera entre la vida y algo más? En este relato bajaremos por las escaleras mecánicas, dejando atrás el ruido de la superficie de la capital chilena, solamente para encontrarnos con un secreto que el metro de Santiago ha intentado ocultar entre sus túneles de concreto. Prepárate, porque después de escuchar esto, preferirás caminar a casa antes que tomar el último vagón. Santiago de Chile, 2023. Una ciudad que nunca duerme del todo, pero que, después de las 11 de la noche, se transforma. La estación Baquedano es el epicentro de todo. Un nudo donde convergen miles de almas durante el día, pero al filo de la medianoche, cuando el sistema está por cerrar, la energía cambia. El metro de Santiago, con sus más de 140 kilómetros de vías subterráneas, es una ciudad bajo la ciudad, un laberinto de túneles oscuros que guardan el eco de tragedias olvidadas. Entre los guardias nocturnos y los operarios de limpieza circula un rumor que se dice en voz baja, casi como una advertencia: cuidado con el pasajero del cierre. Dicen que aparece cuando la luz de las estaciones se vuelve tenue y el aire se siente extrañamente denso. Todo comenzó una noche cualquiera del año pasado. Salía tarde de la oficina con el cansancio pesado en los hombros. Eran casi las 11:30 de la noche cuando bajé al andén de Baquedano. El lugar estaba desierto, o al menos eso creía al principio. Apoyado contra la columna de concreto, vi a un hombre. Llevaba un traje gris, impecable, de un corte que no sabría definir. Lo que me detuvo en seco fue su actitud. No tenía celular, no llevaba mochila, no miraba el reloj. Solo tenía la mirada fija en un punto inexistente en las vías, y lo más perturbador, no parpadeaba. Sus ojos eran dos cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz del andén. Llegó el último tren. El aire frío salió del túnel antes que los vagones. Entramos al mismo carro. Él se sentó justo frente a mí. Al pasar por el tramo subterráneo antes de llegar a la plaza de armas, ocurrió. Las luces del vagón titilaron 2 veces. Flash, flash. Y luego, el silencio absoluto. Un silencio que no era natural. Era como si el sonido del motor hubiera succionado por el vacío. Entonces escuché una voz. No era un grito. Era un susurro seco, como el roce de un papel viejo. No deberías bajarte en tu estación. Miré a mi alrededor instintivamente. Estábamos solos. El hombre del traje gris seguía ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío que me recorrió a la espina dorsal, dejándome clavado al asiento. Incapaz de mover un solo músculo, mi instinto me gritaba que corriera, que me cambiara de vagón, pero mi cuerpo no respondía. Luché por levantar la vista y enfrentar a aquel hombre, pero cuando finalmente lo logré, el asiento frente a mí estaba vacío. No había nadie. El tren no se había detenido. No hubo puertas abriéndose, simplemente se esfumó. Al día siguiente, el corazón todavía acelerado, le conté lo sucedido a un compañero. Su rostro cambió de color, se puso pálido, casi gris.
como el traje de aquel hombre. Me confesó que entre los trabajadores del metro se cuenta la historia de un hombre que murió hace años, empujado a las vías tras una discusión violenta en ese mismo horario. Lo llaman el pasajero del cierre. Dicen que busca a personas que por alguna razón del destino no deben llegar a casa esa noche. Algunos creen que es un presagio de muerte, otros que es un guardián que intenta cambiar finales trágicos. Esa noche, el miedo pudo más que la lógica. Decidí no bajarme en mi parada habitual y lo hice antes, cerca de la salida que da hacia el cerro de San Cristóbal. El cerro estaba iluminado, un faro de seguridad en medio de la negrura. Subí las escaleras de concreto casi corriendo. El eco de mis propios pasos me perseguía y, justo cuando estaba por llegar a la superficie, la paz volvió a sonar, esta vez pegada a mi nuca. Hoy te salvaste. Giré con el corazón en la garganta. No había nadie. Estaba solo en la escalera, pero al mirar hacia abajo, hacia el túnel, vi el último tren partiendo. Y en el reflejo oscuro de una de las ventanas, ahí estaba él, sentado, mirándome fijamente en el tren que se perdía en la oscuridad del túnel. Desde esa noche evito el último metro. Prefiero el tráfico, la lluvia o caminar largas distancias porque, a veces, cuando las luces parpadean y el vagón se queda en silencio, siento que el aire se enfría y que alguien se sienta, una vez más, justo frente a mí. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la soledad de un transporte público? ¿Has escuchado hablar del pasajero del cierre? ¿O de alguna entidad similar que recorra los túneles de la ciudad? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún relato final de terror que te quite el sueño, no lo guardes más. Envíamelo para narrarlo aquí en este espacio donde las sombras cobran voz. Recuerda que cada miércoles a las 9 p.m. tenemos una cita con lo desconocido. Un nuevo episodio te espera para recordarte que lo imposible está más cerca de lo que crees. Esto es Ritual de Relatos. En el siguiente relato vamos a hablar no solamente de fantasmas o de leyendas lejanas, sino de la materia que se niega a morir, de objetos que guardan una voluntad oscura. Hoy, la nostalgia se convierte en puro terror físico. Ponte cómodo, apaga las luces y asegúrate de que las puertas estén bien cerradas. Guadalajara de 1998, la ciudad de las rosas, aún conservaba ese aire de provincia en sus periferias. En aquel entonces, las familias buscaban la tranquilidad de las afueras, lejos del bullicio. Eran tiempos de transición, el Mundial de Francia sonaba en las radios y las jugueterías se llenaban de la nueva tecnología. Muñecas electrónicas que prometían ser las mejores amigas de nuestras hijas. Pero en las casas antiguas, de techos altos y pasillos largos, donde el adobe aún guarda el frío de décadas pasadas, la tecnología a veces se mezcla con algo que no podemos explicar. Guadalajara es una tierra de leyendas y de entierros, de una energía pesada que se siente cuando el sol cae y las jacarandas proyectan sombras largas sobre el pavimento. En una de esas casas comenzó esta historia. Mi hija menor cumplía 6 años. El regalo estrella fue Clarita. Era una muñeca de vestido rosa, ojos que parpadeaban con un clic seco y una voz metálica que salía de su pecho. Tenía un mecanismo interno que le permitía mover los brazos mientras repetía frases grabadas. Al principio eran inseparables, pero el tiempo es cruel con los juguetes. Clarita terminó en el fondo de un armario, dentro de una caja sellada con cinta adhesiva gruesa, sin pilas y olvidada. 5 años pasaron, verano del 2003. Esa noche mi esposo y yo salimos a una boda. En casa se quedaron mis hijos, mi tía Teresa, mis sobrinos y un par de vecinos. La casa, con el silencio de la noche, empezó a crujir. Ustedes conocen ese sonido, la estructura asentándose, el viento golpeando las vigas. Por lo que escucharon ellos en el cuarto de los niños no fue un crujido común, fue un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro del closet. Pensaron en un gato, pero no teníamos mascotas. Luego, el silencio fue interrumpido por un sonido que les heló la sangre, una risa infantil, distorsionada por el paso del tiempo y el polvo, emergiendo de la oscuridad del armario. Mi sobrino mayor, con el corazón en la garganta, se acercó. La caja estaba abierta, no rota, no forzada, simplemente abierta. Y Clarita
no estaba ahí. Entonces la vieron. Salió caminando de la oscuridad. No se arrastraba. Sus pasos eran lentos, mecánicos, pero seguros, como si supiera exactamente a quién buscaba. Sus ojos, esos ojos de plástico que debían estar muertos, se clavaron en ellos mientras giraba la cabeza. Nadie gritó. El miedo verdadero es silencioso, te paraliza los pulmones. Y recordaron lo más importante: la muñeca no tenía pilas desde hace años. Esa noche nadie durmió. Al amanecer, el terror se convirtió en acción. Envolvieron a Clarita en una sábana vieja y la enterraron en un terreno baldío cerca del periférico. Pensaron que el cementerio y la distancia serían suficientes. Se equivocaron. 3 días después, al abrir el cuarto, Clarita estaba ahí, sentada sobre la cama esperando. Esta vez no hubo dudas. La llevaron al patio, la rociaron alcohol y le prendieron fuego. El olor a plástico quemado inundó la casa. Vieron cómo su rostro se deformaba, cómo el rosa del vestido se volvía negro y pegajoso. Metieron los restos chamuscados en una bolsa y los tiraron en un contenedor a kilómetros de distancia. Cuando regresé, intenté calmarlos. Fue una broma, les dije. El miedo nos hace ver cosas, pero sus rostros, esos ojos desencajados, no eran producto de la imaginación. Pasaron 2 décadas. Nos mudamos. Los niños se hicieron adultos y Clarita se convirtió en un secreto familiar que nadie quería tocar. Hasta 2023. Una mañana, frente a nuestra nueva casa, bajo la sombra de una jacaranda, mi hijo mayor se quedó petrificado. Allí, apoyada contra el tronco, estaba ella, negra, quemada, con el plástico derretido exactamente igual que aquel día de 2003. Mi cuñado, sin decir una palabra, la llevó al Panteón Viejo de Guadalajara y la enterró en la zona olvidada, entre tumbas sin nombre. Han pasado 3 años desde entonces. A veces, cuando el viento sopla fuerte, juraría escuchar esa risa metálica arrastrándose por el pasillo de mi nueva casa. Pero hay algo que nunca le dije a mis hijos, algo que me quita el sueño todas las noches. Cuando encontré la muñeca bajo el árbol, cuando la vi quemada y deforme después de 20 años, Clarita estaba impecable. No tenía ni un solo grano de tierra pegado, como si acabara de aparecer ahí, desde ninguna parte, o desde un lugar al que no queremos ir. ¿Y ustedes alguna vez se han deshecho de algo que regresó por su cuenta? ¿Creen que los objetos pueden guardar rencor después de que los olvidamos? Lo siguiente no es una leyenda de libros antiguos, sino un testimonio que todavía huele a tierra mojada y a leña quemada. Un relato de envidia, brujería y una deuda que solo se pudo pagar cuando el mismo infierno abrió la puerta. Para entender esta historia, tenemos que viajar al Estado de México, a las faldas de los volcanes cerca de Oxumba. Era una época donde la luz eléctrica era un lujo y las noches eran verdaderamente negras. En aquellos años, la gente vivía de la tierra, del lava, del aguacate, del pulque. Pero en esos pueblos donde todos se conocen, también se sabe que quién carga con el don o con la maldad. Ahí vivía la Bartola, una mujer de mirada pesada, de esas que la gente evita saludar en el molino. Se decía que era bruja, y en lugar rodeado de fresnos gigantes y sombras espesas, la palabra bruja no es un insulto, es una sentencia de muerte. Esta es la historia de mi abuelita Nati. Ella recordaba con una claridad dolorosa como la de Bartola, y cómo ésta puso sus ojos en don Luis, su esposo. Pero Luis era un hombre de familia, y su rechazo fue la chispa que encendió el infierno. La Bartola, herida en su orgullo, no fue tras él, fue tras lo que más amaba, su hijo. Caminábamos de regreso del doctor. La noche del pueblo era una boca de lobo. Mi niño de apenas 10 años pasaba horrores en los brazos de Luis. Estaba inquieto, se quejaba, la vida se le escapaba entre los dedos. Las calles estrechas, plaqueadas por perales y chirimoyos, parecían cerrarse sobre nosotros, y arriba en las ramas, la escuchábamos. Un ave enorme nos seguía, soltaba unos graznidos que se transformaban en carcajadas humanas. Era ella, la Bartola. Se burlaba de nuestro dolor, mientras mi hijo agonizaba.
Días después, el niño murió. El médico no supo qué fue. Nosotros sí. Pero la maldad no se detuvo ahí. Poco después, Luis se enfermó. Dicen que fue un jarro de pulque que le dio una amiga de la bruja. Por las noches, mi marido se despertaba gritando. Decía que algo invisible le arañaba por la garganta por dentro, que se ahogaba. No podía estar boca arriba porque sentía que el peso de un muerto se le sentaba en el pecho. Murió meses después. Me quedé sola, con 4 hijos y un vacío en el alma. Cada que cruzaba a la Bartola, ella siempre sonreía, una sonrisa de triunfo. Yo solo decía: algún día vas a pagar por tus cochinadas, pinche bruja. Ese día llegó. Me avisaron en el molino que la Bartola se estaba muriendo. Esa tarde regresé de mis tierras, prendí el telecuil y de pronto un estruendo vino de la calle. No eran los perros, era un bramido profundo, un sonido de algo pesado arrastrándose por la tierra. Una ráfaga helada de mi nombre. En la oscuridad total, oí un susurro que me heló la sangre. Nati, Nati. Mi piel se erizó. Entonces, una risa desgarradora retumbó en las paredes. Era una sombra que se retorcía. Su carne parecía derretirse como cera, pero sus ojos eran 2 puntos rojos de puro odio y extrañamente de miedo. Vengo a curarme, Nati, me dijo con una voz que no era de este mundo. Pero entonces algo cambió. El aire se llenó de otros susurros. Detrás de ella el suelo pareció abrirse. Unas manos negras como raíces podridas brotaron de la tierra y la sujetaron de los tobillos. La Bartola empezó a gritar como un animal siendo devorado vivo. Y entre la neblina los vi. Vi a mi hijo y vi a mi Luis. No venían por mí, venían por ella. Sus almas, junto a las de tantos otros que ella dañó, estaban cobrando la deuda. La arrastraron hacia lo profundo, hacia la oscuridad de donde nunca no debió salir, hasta que sus gritos se ahogaron en silencio. Cuando la Bartola desapareció, la lumbre de la abuelita Nati se encendió sola. El aire ya no olía a azufre, sino a flores frescas. La maldición se había roto. La justicia a veces no llega por mano del hombre, sino por el peso de las propias sombras que uno cultiva en vida. ¿Crees que las almas de quienes amamos se quedan aquí para protegernos de la oscuridad? ¿O crees que la maldad de una persona es capaz de abrir portales que no se pueden cerrar? Recuerda que cada miércoles en punto de las 9 de la noche tenemos una cita con un inexplicable en un nuevo episodio de Ritual de Relatos. Para la siguiente historia, le quiero dar mi más amplio agradecimiento a Génesis Cabanchik, quien desde Guanajuato me ha dado la confianza y la libertad de narrar su relato. En esta historia no vamos a hablar de monstruos bajo la cama, sino de algo mucho más inquietante: la fe que cruza la frontera de la tumba. Nos vamos a trasladar a las sierras de Guanajuato, a un encuentro que desafía toda lógica y que dejó una marca imborrable en una familia. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque hay puertas que, aunque parezcan cerradas, se abren para quienes aún tienen una deuda con el más allá. Para entender esta historia debemos viajar 4 décadas atrás al corazón de México, San José Iturbide, Guanajuato. Un lugar de cielos amplios y tierras de labranza donde el tiempo parece avanzar más lento. Específicamente, nos situamos en el rancho El Salito. Eran los años 80. En aquel entonces, las carreteras no eran las autopistas de ahora. Eran caminos de fe y resistencia. El protagonista de este relato, mi padre, era un hombre de devoción inquebrantable. Venía llegando de un viaje agotador desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cruzar medio país en aquel tiempo era una hazaña de horas interminables frente al volante. Con el cansancio pesado en los párpados y el polvo del camino impregnado en la piel, Guanajuato siempre había sido un estado de arraigo religioso profundo, donde las iglesias son el centro de la vida y a veces el centro de lo inexplicable. Eran poco más de las 11 de la noche cuando las luces del camión iluminaron la fachada de la iglesia del rancho. Mi padre, a pesar del cansancio de días de manejo, no podía pasar de largo. Para él, llegar con bien a casa no era suerte, era una gracia divina.
El pueblo estaba en silencio absoluto, envuelto en esa neblina fría que baja de los cerros. Se estacionó y, para su sorpresa, las pesadas puertas de madera de la parroquia estaban entreabiertas. Un hilo de luz amarillenta escapaba en el interior, invitándolo a pasar. Entró. El olor a cera quemada y madera vieja lo recibió. Al fondo, cerca del altar, vio una figura familiar. El padrecito del pueblo. Mi padre se acercó con el sombrero en la mano, sus pasos resonando en el mármol frío. Platicaron unos momentos. El sacerdote lo escuchó con esa calma que solo los hombres de fe poseen. Antes de despedirse, mi padre se arrodilló y recibió la bendición. Sintió esa paz que solo se encuentra tras un largo viaje. Como era costumbre, y siendo un hombre generoso, al caminar hacia la salida se detuvo en el cepillo de las limosnas. Al lado derecho de la puerta, sacó varios billetes de 500 pesos, una cantidad considerable en ese entonces, y los dejó caer por la ranura. El sonido del papel golpeando el fondo del depósito fue lo último que escuchó antes de salir a la estrellada y dirigirse a descansar a casa de mi abuelita. A la mañana siguiente, el sol de Guanajuato entraba por la ventana mientras mi abuela preparaba el desayuno. ¿A qué hora llegaste, hijo? Preguntó ella. Casi a las 12, mamá. Respondió él dándole un sorbo al café. ¿Quieres ir a la iglesia a dar gracias? Ya fui. Anoche apenas llegué, pasé a ver al padre. Me dio su bendición. Mi abuela dejó de mover la cuchara. Se quedó petrificada, mirándolo como si estuviera frente a un loco.